Hola, bienvenidos al nuevo episodio del podcast y hoy estamos con nuestro amigo Oscar desde Chile, Universidad de Chile. Oscar, bienvenido a Guatemala, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz, muy contento. Siempre es un placer venir a Guatemala, venir a esta querida universidad, así que muy contento. Sí, siempre bienvenido aquí en la Universidad de Galileo y en el país. Nos encanta tenerte. Y pues hoy vamos a hablar de distintos temas de la tecnología, la educación, la inteligencia artificial, el impacto que tiene eso. Y creo que también vamos a filosofar un poco de eso, ya que tú eres filósofo. No, de formación inicial, filósofo no soy, de formación inicial. Bueno, Dejémoslo claro. Hagamos esa aclaración. Sin embargo, si te gusta... Reflexionar. Reflexionar, esa es la palabra adecuada. Bueno, Oscar, tal vez sí empezamos con que nos cuentes un poquito qué haces, de dónde vienes, un poco acerca de ti para que la audiencia te conozca. Bueno, en este momento soy académico del Departamento de Educación en Ciencias de la Salud de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, director del Centro de Enseñanza y Aprendizaje de la misma facultad. Soy director también, digamos, en múltiples programas de educación superior en distintas partes del mundo. Soy vicepresidente de la International Society of Scholarship of Teaching and Learning, ISOTL, vicepresidente para América Latina y el Caribe. En eso estoy en este momento. Ok, entonces yo sí algo siempre he admirado de ti es que tienes una perspectiva bastante global o hispanoamericana de qué está sucediendo con el tema de educación y cómo ir avanzando la educación superior. Y tal vez tomándonos de esa experiencia me gustaría que nos comentaras unas perspectivas iniciales. Estamos en un momento de muchos cambios, por distintas razones, a todo nivel, social, político, económico y sobre todo tecnológico. La tecnología nos está empujando o nos está llevando de una forma con una velocidad vertiginosa. ¿Cuáles son tus perspectivas iniciales que tienes al respecto de este tema, en particular con la inteligencia artificial que va a tener y está teniendo un impacto importante en la educación? Mira, cuando Copérnico planteó de que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, generó un hecatombe, un movimiento telúrico de proporciones. Porque cambió la cosmovisión del mundo, de cómo percibíamos el mundo, cómo se generaba ciencia, qué es lo que era la ciencia. Era una forma de comprender el mundo. Ahora, cuando Copérnico plantea que el Sol es el centro, ese cambio en la cultura, en la ciencia, en la sociedad, eso demoró como 1000 años en que ocurriera. 1000 años. Pero aquí estamos... Y ahí yo creo que la inteligencia artificial es el nuevo giro copernicano. ¿Ya? Cambia todo lo que entendíamos de cómo se genera la ciencia, cuál es el rol de las universidades, los nuevos trabajos para el siglo XXI. O sea, cambia todo lo que entendíamos hoy día. Por tanto, es un giro copernicano también. Y ese giro copernicano tenemos que... Y además es un giro copernicano muy acelerado. No van a pasar 1000 años. Van a pasar... 5. Ni siquiera 5, no sé, porque hay un tema muy interesante que ha sucedido. El otro día leía las comparaciones de cuánto tiempo se habían demorado las redes sociales en tener 1000 millones de usuarios. Y en el caso de la inteligencia como ChatGPT fue muy escandaloso el tiempo que logró esos 1000 millones. Entonces yo creo que el tiempo está... Ahora, ojo con algo importante, la inteligencia ya estaba hace muchos años. Por ejemplo, en carreras de la salud, todo el procesamiento de imágenes ya se estaba haciendo con inteligencia artificial. No sé, todos los sistemas de cirugía robótico que ya existen, ya se hacía, o sea, en el fondo ya estaba. Nuestros teléfonos móviles, ya había un nivel, a lo mejor no tan desarrollado como ahora, pero sí había un procesamiento del lenguaje, o con nuestros asistentes en nuestras casas, digamos. Había un grado. Por tanto,
Lo que sucedió ahora es que pasa a ser asequible a cualquiera a algún nivel. Y por tanto yo creo que estamos en un giro copernicano, y este giro copernicano nos obliga a todos y a todas y a todes a replantear lo que estamos haciendo. Pero esto es bien complejo porque hay gente que todavía no se da cuenta de este impacto. Y más bien actúa como si esto no existiera. Sí. Me he encontrado con profesores universitarios que dicen, no, pero es muy fácil, vuelvo al papel y al lápiz. ¿Qué? No. Pero también esto ha generado algo bien interesante, porque si tú miras las revistas de educación, cuando se lanza el 2021, ChatGPT hace explosión en noviembre, todas las revistas, los primeros años, 2 años, todo eran percepciones, visiones éticas, pero era desde el desconocimiento, del no saber. Hay un principio ético que es fundamental: frente a la duda mejor abstenerse. No. Eso fue el principio que optaron. Y recién estamos teniendo los primeros estudios. Claro, estudios que son totalmente exploratorios. No sé, hace poco salió, no, ya hace como 3 meses, este estudio donde colocaron a un grupo de estudiantes a hacer un ensayo de escrito, otros no, y les pusieron un sistema de medición neuronal, y después hicieron el cambio, y bueno, la conclusión es que la actividad neuronal usando inteligencia es casi nula, pero tiene un sesgo ese estudio. ¿Cuál es el sesgo? Que el grupo que usó inteligencia artificial le dijeron, pero jamás lo formaron en el uso de la inteligencia. Entonces el tema está, y lo que a mí me está haciendo en la investigación que yo estoy haciendo, que el problema no está en el uso, sino en cómo formamos para ese uso. El cómo comprendemos de una lógica distinta la inteligencia híbrida, ¿ya? Donde se potencia la inteligencia natural del ser humano usando inteligencia artificial. Por tanto, es algo que yo creo que el mundo y las universidades, algunas no han visualizado esto. Nosotros en mi facultad tenemos una comisión que está viendo esto. Tenemos una serie de acciones, por ejemplo, estamos en un proceso de formación acelerada de estudiantes y profesores en uso de inteligencia, de hacerlos cotidianos. Yo creo que el tema es cómo potenciamos los procesos de enseñanza, aprendizaje, de evaluación y de gestión de la formación usando inteligencia artificial. Y ahí vamos a tener de todos los colores, sabores, posturas, pero claramente es imposible no visualizar esto. Un dato interesante: la primera normativa en el mundo fue el de la Unión Europea. Sí, la regulación. La regulación. Y bastante restrictiva. Pero ahora la van a modificar. ¿Ah, sí? Sí, porque se dieron cuenta que tienen que modificarla, porque si no, Europa pierde competitividad. Sí, no van a poder innovar. Con esa regulación están amarrados, camisa de fuerza. Por eso ahora por eso aquí lo tienen que, ya lo dijeron, vamos a revisar esto porque no está funcionando. O sea, ya tuvieron que retraerse. Nuevamente, el péndulo de esto es perfecto frente a la duda, hay que ser conservador. Pero es que el tema está que, bueno, y ahí tú ves por qué las tecnológicas han tratado sin esfuerzo de concordar un marco de actuación, es que esto es imposible. Entonces, yo creo que estamos en un proceso de giro copernicano. A mí lo personal me encanta, porque por primera vez vamos a tener educación realmente personalizada, pero de real personalizada. Sí. Yo tengo un estudiante en Singapur de doctorado, que estamos terminando su tesis, y su tesis fue, en síntesis, digamos, es una primera fase: toma un estudiante de un curso universitario, hace una evaluación diagnóstica, y en 24 horas el sistema hace todo un curso adaptado al estudiante, con evaluación, con materiales, con videos, con todo, en 24 horas. Totalmente personalizado. Y cuando tú haces la comparación con expertos en el área que te revise eso, funciona muy bien. O sea, por tanto tenemos o qué sé yo, en los teléfonos móviles, no sé si te has dado cuenta, es la nueva aplicación que tiene Google Translate en nuestros celulares, que te permite aprender un idioma, pero según lo que tú quieres, te hace un sistema adaptativo a lo que tú quieres. Entonces yo creo que hoy día estamos... Ahora, hay que avisarle a las universidades que esto está pasando. O sea, hay que avisarle que todavía hay profesores que no. Entonces yo creo que esa vuelta y esa inseguridad, porque los profesores me preguntan, ¿pero los estudiantes aprenderán más o menos? Y yo les digo, mira, no sabemos.
úselo y probemos. Claro. Entonces, aquí la pregunta no es si es más o peor, probemos. Sí, y mira, yo creo que uno de los riesgos fuertes es abstenerse a usar del lado de las instituciones o profesores, puesto que, mira, los estudiantes lo están adoptando. Los estudiantes están siendo, los estudiantes están siendo AI ready, digamos, o sea, ya vienen listos o ya vienen con experiencia o ya no conciben aprender sin esta herramienta que es tan útil. Por supuesto, de nuestra parte está el hecho de que podamos darles, digamos, pautas para ser más efectivos en la utilización y no perderse, porque claro, le tiras una respuesta y confías en que, le tiras una pregunta y confías que la respuesta es exacta y todos sabemos que no necesariamente es el caso y depende cómo lo plantees y tal. Pero, ¿cuáles crees tú que son los retos en esa perspectiva? Los estudiantes vienen ready, el mercado laboral también necesita personas con competencias para utilizar la IA de forma adecuada, productiva, para acelerar procesos, etcétera. Pero por otro lado, en las instituciones, lo que decías, hay un poquito a veces de resistencia al cambio. ¿Qué ves tú en ese tema? Yo creo que el primer paso y los próximos 3 pasos, alfabetización, alfabetización, alfabetización. Tú eres muy joven, pero yo me acuerdo cuando tuvimos alfabetización en uso de PowerPoint. Sí. ¿Y cuánto nos demoramos? O qué sé yo, con pandemia y todo, todavía teníamos profesores que tenían problemas para usar Zoom. Claro. Entonces imagínate con esto. O sea, primera vuelta, alfabetización. Ojo, los estudiantes lo que saben es usar la inteligencia, pero no quiere decir que saben aprender con la inteligencia o co-construir con. Entonces, también el nivel todavía es un nivel muy básico de interacción. O sea, todavía lo pensamos como si fuera Google, en mis tiempos será el rincón del vago. Sí. ¿Ya? Es como, entonces, el error es pensar que esto es el rincón del vago. Y ese es el problema, que no es la pregunta, sino, yo siempre digo, mira, yo digo a mis estudiantes, yo en mis clases, mi estudiante, primera clase, está prohibido no usar inteligencia artificial. Y la primera clase. Y segundo, ustedes tienen que aprender a entrenar su minion. La inteligencia son minions que usted tiene que entrenar. Entonces, el gran plus es justamente tener un ejército de personas que pueden hacer muchos de los procedimientos que antes hacíamos manualmente. Entonces, yo creo que hay una visión un poco equivocada del uso de la IA. Y yo creo que, primera cosa, por eso creo que el primer paso es la alfabetización en todo nivel y en todas personas. Segundo, yo creo que para el caso de las empresas, para las organizaciones, sí o sí tiene que ver con inteligencia o transformación acelerada. Por ejemplo, el otro día me invitaron también a un simposio de empresa, también a dar unas charlas de esto. Y yo no estoy hace muchos años metido en la empresa, pero sí le puedo dar un ejemplo que estaba leyendo. Una cosa, por ejemplo, los primeros fármacos desarrollados totalmente en Dubái con inteligencia artificial. Después estoy pensando en el desierto de Atacama, el desierto más árido del mundo. Generaron todo un sistema digamos, de abono, digamos, que lo hicieron con algas y lo desarrollaron con inteligencia artificial. Entonces la pregunta es, ¿cómo la inteligencia artificial se está incluyendo en los procesos productivos o de servicio de las empresas? De ahí, por ejemplo, a mí me encanta, por ejemplo, todo el tema de la capacitación laboral, todo el tema de las entrevistas laborales. ¿Sí? O sea, hoy día tenemos o sea, la empresa debería estar feliz de esto porque, o qué sé yo, la contabilidad. Sí. O sea, lo que pasa, pero la empresa claramente todavía, por lo que yo he estado viendo en este simposio que tuve de empresa, que eran las 100 empresas top de América Latina, que supuestamente tú pensarías que... Hay mucha innovación. No, hay innovación, pero ni un quinto estaba, porque hice una encuesta anónima. Eso es interesante. Yo les pregunté sobre los planes de desarrollo futuro, de cómo veían la integración de la IA, cómo estaban aportando al desarrollo del capital humano,
y cómo estaban optimizando sus procesos. ¿Cuál fue el resultado? Que fue totalmente abierta. Es que saben que es importante, saben que la tienen que usar, pero no han dado los pasos suficientes. Sí. Entonces yo creo que, y en la universidad eso es más dramático aún. Por ejemplo, los diseños de currículum. Los diseños de currículum perfectamente se pueden hacer con inteligencia artificial. Y se pueden renovar. Se pueden renovar, se pueden actualizar, todos los procesos de calidad. O sea, ¿cuánta data hay en la universidad que no usamos? Ocupar esa big data con una inteligencia bien, ¿cuánto recurso humano, cuánta experiencia, cuántos niveles de predictibilidad podríamos tener en relación al éxito académico? Muchísimo. No lo hacemos. No lo hacemos. Tenemos la inteligencia, tenemos los datos. ¿Dónde está fallando? La inteligencia natural. El deseo y tal vez la iniciativa. Y en esa línea de ideas, a ver, ¿qué piensas tú que va a cambiar fundamentalmente en la forma que enseñamos? Nos mencionabas el ejemplo de este estudiante de doctorado en su tesis, de meter, digamos, como los requisitos, los requerimientos, el contexto del estudiante y sacarle un curso específico para él. Y eso nos lleva a pensar qué tanto diseño instruccional tenemos que hacer ahora, qué tanto producción de contenidos o materiales tenemos que hacer, cuál va a ser el rol de nosotros en la educación del futuro. Sabemos que esto no es inmediato, que ya sea accesible a todos, pero a la velocidad que va la IA, tampoco podemos dormirnos en que, bueno, esto tal vez dentro de 10 años lo hablamos, porque corremos el riesgo que las instituciones de educación superior se vuelvan obsoletas, no porque su conocimiento no sea útil, sino porque los estudiantes, el mercado de estudiantes, encuentren métodos alternativos lo suficientemente poderosos para que ellos puedan aprender en métodos no tradicionales. Hay tres cosas importantes. El Foro Económico Mundial, en enero de este año, en su reunión anual, planteó que el 15% de las universidades en el mundo van a cerrar de aquí al 2030. ¿El 15%? Sí, wow. A nivel mundial. La razón es por no adaptarse al tema de la inteligencia artificial, primera cosa. Ok, eso ya es una llamada de atención. Y lo dijo el Foro Económico Mundial. Claro. O sea, en el fondo, no porque sea el foro, sino el hecho de que haya muchos actores en ese foro como tal. Segunda cosa interesante, yo creo, y desafiante, es cuál es el rol de la universidad. ¿El rol de la universidad es solamente la formación de profesionales? Sí, no, pero ¿y qué más? Bueno, todo tiene que ver con no solamente la generación del conocimiento, sino la promoción del diálogo. Entonces le pregunto, ¿cómo en la universidad estamos propiciando el diálogo entre nuevos escenarios y de nuevas soluciones en el uso de inteligencia artificial? Y tercero, una investigación que estoy haciendo con 128 expertos, un Delphi a nivel internacional, en 5 continentes, sobre cuáles son las nuevas competencias docentes en tiempos de IA. Y me están saliendo 7 competencias. Voy a adelantar 3. Adelante. Danos la previa. Primera cosa interesante, que las nuevas competencias del profesor, uno que tiene que ser capaz, más que experto, tiene que ser capaz de diseñar experiencias de enseñanza, aprendizaje y evaluación interactuados y potenciados con la inteligencia artificial. Tiene que saber usarla. Okay. Primera cosa. O sea, tiene que ser experto no solo en sus áreas de conocimiento, sino también en cómo combinar la IA para potenciar esas experiencias de aprendizaje. Sí, tiene que, o sea, en el fondo sí o sí. Eso todo lo que implica. Ese es el primer elemento que sale fuertemente. Segundo, el uso y manejo de los datos. Big Data, Deep Learning. O sea, la IA nos abre una preciosa oportunidad de aprender a trabajar con datos. Los profesores, es una cosa muy interesante, porque los profesores cuando hablan de su disciplina hablan con evidencia, con datos, el artículo, pero cuando hablan de educación hablan de la intuición. Entonces, lo que nos permite la inteligencia artificial y con datos que tenemos es empezar a hablar de educación basada en datos. Y por tanto, una segunda competencia tiene que ver con el uso de datos, con el uso de o todo lo que tiene que ver con el manejo de Deep Learning y de Machine Learning, ¿ya? Porque eso implica también el saber entrenar a las máquinas, el saber entrenar. Hay un segundo polo de competencia. Y la tercera competencia son 7, pero solamente 3, porque son las 3 que me acuerdo, Okay, para conceptualizar, porque todavía estoy en la consulta.
Y la tercera competencia que tal vez quiero destacar radica, que es muy importante, que es que el profesor tiene que, hoy día más que nunca, la lifelong learning es condición sine qua non. Sí, aprendizaje a lo largo de la vida. O sea, no puedes dejar de no aprender lo que está pasando. O sea, basta ver las actualizaciones de la inteligencia. Todos los días prácticamente hay una actualización. Sí. Entonces, Mafalda, este cómics argentino que es Sí. tan famoso, una de las imágenes o de los croquis mayas, digamos, más compartidos en las redes sociales, es uno de la Mafalda mirando el mundo y gritando, paren el mundo que me quiero bajar. Ok. Entonces tú tienes la posibilidad que con esto te bajas del mundo, cosa que no va a pasar, o el mundo te va a pasar por encima. Sí. ¿Ya? Entonces, claramente el tema es, yo con mis estudiantes, bueno, primera cosa yo te comentaba, segunda cosa, yo ya no hago presentaciones. A lo más 5 minutos de introducción, foco, poner la meta, y yo me siento con los estudiantes al trabajo de interacción con la inteligencia. Yo me pongo más como un co-constructor con el estudiante a poder hacer el proceso de interacción. Entonces, lo que estoy generando son procesos en el aula de interacción. Estudiante, máquina o inteligencias, docente para generar inteligencia híbrida. Lo que yo estoy haciendo fuertemente es desarrollando a mis estudiantes que logren inteligencia híbrida o logren comprender esa lógica. Por tanto, yo creo que ahí tenemos una triada de acciones y que no es menor. Y tal vez otro elemento que no es menor, que esta cosa corre por detrás y que no nos podemos tampoco hacer los tontos, así como la inteligencia puede amplificar muchos beneficios, también puede amplificar las desigualdades. ¿Por qué? Porque hoy día vamos a tener y estamos teniendo estudiantes con acceso a inteligencias pagadas y estudiantes a inteligencias gratuitas. Y eso genera inequidad, genera acceso. Mira cuánto, el mejor ejemplo, todos nuestros países en vías de desarrollo, sobre todo aquí en Latinoamérica, mira cuán bendito fue el acceso a Internet móvil. Por ejemplo, aquí en Guatemala, en muchos lugares que conozco bien, lo único que existe es Internet móvil. Correcto, sí. Y llegan por la Internet móvil. Entonces, eso ha sido una política directa, consciente o no inconsciente, de cobertura de Internet que ha logrado acceso que no teníamos. Pero ese es un piso, es es como hoy día tener electricidad. Sí. Entonces ahí yo creo que tenemos, ya eso, pero ya tenemos el agua. Ahora la pregunta es, bueno, necesitamos, por lo tanto yo pensaría que las universidades dentro de su presupuesto, junto con la matrícula de la universidad, deberían ya estar entregando algún tipo de inteligencia. Sí, mire, y yo quiero hilvanar un par de ideas a partir de esto, tomando esto de la brecha digital que se está creando. Es evidente que a través de las revoluciones tecnológicas o industriales, esa brecha digital o esa brecha que se crea entre las personas que tienen acceso y no tienen acceso se amplía al principio, pero a través del tiempo y de las políticas adecuadas y también de cómo evoluciona el mercado, pues se amplía y tiene una gran cobertura y beneficia a todos. Por ejemplo, en el caso de Guatemala hay más números de móvil que personas. Y creo que no somos el único caso en Latinoamérica, por poner una región en el mundo. Y eso está muy bien. Entonces yo escuchaba el otro día, sí, los riesgos o las preocupaciones de la brecha. Pero también escuché el otro día al CEO de NVIDIA, la empresa pues, que está liderando los chips de IA, Jensen Huang, y le hicieron la misma pregunta. Y él dijo, planteó un pensamiento contrario que me hizo mucho sentido. Dijo, sí, por un lado puede pasar eso, pero por otro lado, la IA es la tecnología más fácil de utilizar o más accesible porque es un lenguaje natural. Sí. Inclusive podemos usar voz. Con ese lenguaje podemos ahora todos construir aplicaciones o entender o aprovechar mejor otras herramientas, emprender en otras áreas de conocimiento que antes no teníamos acceso o que era más difícil o que había que matricularse en la universidad. Es decir, si hay un contraste en esta tecnología específica, es como cuando está el Internet y los móviles, el caso que hablábamos.
Lo que se buscaba era el tener el acceso a Internet para tener acceso a toda esa información. Eso es una forma de verlo, pero en este caso es acceso a esa inteligencia y que esa inteligencia nos facilita o nos ayuda a poder acceder a otros elementos que no solo es la información, sino ese procesamiento de la información. Es que ahí te doy un punto también que es importante para profundizar tu tema. Yo creo que esta tecnología en particular, a diferencia de todas las tecnologías anteriores, es un cambio epistemológico de cómo entendemos la tecnología. Porque hasta anteriormente la tecnología la estábamos pensando como un artefacto de tercero, manejado por tercero, que no pensaba. Este artefacto, una herramienta. Este ya no es una herramienta tecnológica. ¿Ya? Y por eso que la categoría de inteligencia, por tanto, también cambia la episteme de qué entendemos por tecnología. Por tanto, yo estoy de acuerdo, no es un tema solo de adopción tecnológica, es giro copernicano. Una nueva forma de comprender qué es el mundo y cómo es el mundo. Así es, así es. Y te quiero citar un ejemplo en la experiencia personal. Cuando empiezo a usar cada vez más agentes, no ChatGPT el estándar, porque eso es, digamos, es el nivel 1 y que es todo, tenemos que pasar por ahí. Pero cuando empiezas a usar agentes que tienen la capacidad de profundizar en un vertical específico, en un área de conocimiento, lo que he experimentado es que, por ejemplo, en áreas de trabajo, ahora estoy interactuando con una persona, con un colaborador, me manda un reporte y yo puedo integrar elementos con el agente y me produce mucha información de mucha profundidad que ayuda a mi colaborador. Entonces, primero, eso lo hago rápido, son cuestiones de minutos y le puedo estar aportando mucho al equipo de una forma que antes no podía, porque eso me tomaba demasiado tiempo. Entonces, uno podía establecer criterios, pero no dar mucha profundidad. Y con esto se ve potenciado el trabajo o el conocimiento o el aporte que uno hace. Entonces, en esa línea de ideas, pensamos que tal vez las universidades hablaban de data, de conocimiento, de aprendizaje continuo, pero las universidades tenemos mucha información, mucho conocimiento, tal vez, digamos, disperso, pero tal vez uno de los retos principales es cuál va a ser ese cerebro de IA que como universidad vamos a crear en base a nuestro conocimiento, a todos los participantes, profesores, estudiantes, administrativos, y tener esa iniciativa para realmente convertirnos en esa universidad del futuro. Ahí te voy a colocar en términos educativos, o sea, cómo resignificamos los proyectos educativos en tiempos de IA. Correcto. O sea, en el fondo es cómo replanteamos los proyectos educativos. Y ahí tenemos el desafío, en cómo estamos revisando. Nuestras universidades tienen sellos, que son los proyectos. Bueno, ¿cómo repensamos esos sellos? ¿Cómo replanteamos? Y eso es un desafío que yo no conozco por el momento alguna universidad, no conozco ninguna universidad que lo esté integrando desde el fondo de la misma universidad. Yo creo que lo que pasa es que esto es noticia en desarrollo. Va muy rápido, sí. Tú tienes que pensar que recién están las primeras investigaciones con efectos de impacto muy, muy preliminares en el uso de la IA en procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, es escasísimo. O sea, hoy día lo que más sabemos es que no sabemos. Correcto. Ya sabemos es un muy futuro poco. incierto. Es un mundo, pero también significa cuál es el nuevo rol del estudiante, cuál es el rol del profesor, cuál es el rol de la universidad, cuál es el rol de los nuevos trabajos del siglo XXI. Esto repercute en todo. O sea, simplemente hay trabajos que no tienen sentido y eso va a ir creciendo. Entonces yo creo que tiene que ver en este proceso de volverse a preguntar quiénes somos, para qué estamos. Pero yo creo que, bueno, volvemos al 15% del Foro Económico Mundial. Aquí o tú te transformas o mueres. Que es lo mismo a nivel profesional. El otro día me pasó... Sí, al profesional, al individuo es la misma situación. El otro día me pasó que en este mismo simposio que te comentaba, en el café conversando, me encontré con una sola empresa que le estaba preguntando en los procesos de reclutamiento sobre el uso de la IA, si sabía usar IA y en qué nivel la sabía usar. Y se había encontrado que la gente no tenía parámetros para decir cuál es el nivel de uso de IA. Entonces ahí tenemos otro elemento importante. ¿Cuáles son los niveles de uso de IA? ¿Saber chatear con ChatGPT?
Eso prácticamente sería a nivel antiguo como aprender a redactar un correo. Y ojo, que tuvimos en algún minuto en la universidad cursos de cómo usar navegadores, Outlook y todo. Outlook, sí, sí, tuvimos cursos de eso, ojo. Sí, claro. Pero esta tecnología es distinta, Sí, es distinta. Entonces, yo creo que es una tecnología no tecnológica. Al punto que le llamamos inteligencia. sí, ¿Qué más no tecnológico que llamarle inteligencia? sí. Hay un elemento interesante para que uno tenga perspectiva de cómo abordar estos tiempos de transición y de evolución muy rápida. Tal vez el primero es que tenemos que estar abiertos a probar rápido y a fallar rápido. Y la palabra fallar es importante, porque a veces en el mundo académico nos cerramos mucho en que tiene que salir y que sea perfecto. Pero también eso tiene mucho que ver con la naturaleza de esta inteligencia artificial que está modelada de alguna forma relacionada a cómo funciona el cerebro humano. Y es este aspecto. Digamos que las computadoras como las conocemos al día de hoy son máquinas finitas. Sabemos que si le metemos un input o una entrada, vamos a tener una determinada salida. Si tú te metes a un programa, sabes que si le apachas en el botón va a pasar algo, ¿verdad? Y más o menos sabes qué va a pasar. Eso es determinista. Pero los modelos de IA generativa son más estocásticos, más una probabilidad. Es decir, si yo te vuelvo a contar esto que te acabo de decir, probablemente te diga más o menos lo mismo, pero no con las mismas palabras. Es lo mismo que pasa con el chat. Tú le vuelves a preguntar, dímelo, y te lo dices, pero no con las mismas palabras. Entonces, tomando eso en cuenta, ¿qué pensarías o qué sería tu recomendación o tus criterios que le podrías transmitir a los profesores de Latinoamérica y en general que deberían de adoptar en este mundo tan cambiante? Ya mencionaste varios aspectos y competencias, pero tal vez desde la perspectiva muy puesta en el profesor, porque a veces hablamos del cambio que tiene que tener la institución y los proyectos sello y tal. Ok, todo eso tiene que suceder también. Pero cada uno de nosotros podemos jugar un papel determinante y generar un impacto, porque el impacto también se va a dar, como tú lo decías en tu clase, uno a uno, generando esos espacios de convivencia que son más importantes o son tan importantes como lo que tenemos que aprender o el hard skill que tenemos que desarrollar. ¿Qué le podrías decir al profesor? Primero, o sea, tres recomendaciones. Primera recomendación, yo creo que sí o sí tiene que asumir el riesgo. Tiene que lanzarse el riesgo. No podemos seguir en la zona de confort. O sea, eso el mejor ejemplo son los PowerPoint. Son nuestra mejor zona de confort, que año a año la tenemos el mismo y que vamos actualizando. Exacto. Aquí sería esa zona de confort. Segunda cosa, pilotear en forma acotada, pequeñas acciones, para ver cómo en el fondo ir viendo qué funciona y no funciona, ver qué me sirve o no me sirve. Y tercero, voy a citar a la doctora Polo, el caso cerrado, Okay. fórmase lo más que pueda. Volver a ser aprendiz. Los profesores tenemos que volver a ser aprendices. Y estos aprendices tenemos que volver a... yo la última gran hazaña tecnológica de desaprender a aprender que hice, cambiarme de iPhone a Android. Casi me morí. Yo me hubiera muerto. Ah, sí. Yo casi me morí, pero lo hice de Ya forma lo probé una consciente. vez también. Conscientemente. Y estoy con Android. Después mi computador es Apple. Apple. Tengo todo mi ecosistema menos mi teléfono. Ok. Y yo creo que, claro, uno puede decir que es muy... No, porque tu seteo del uso de algo cambia totalmente. Pero así con un montón de cosas más. Por eso yo mismo me obligo a setearme con DeepSeek, que son los chinos, con ChatGPT, con Gemini, o sea, tratar de setearme, o sea, eso es súper interesante. No setearte de una manera. Buenísimo. Y para ir
cerrando esta conversación que ha estado súper interesante y con perspectivas bien retadoras de alguna forma, que, digamos, esta revolución tecnológica de la IA trae grandes oportunidades. Trae Sí. grandes retos, ya los hablamos varios de ellos, algunos, porque pues, podríamos pasar horas en esto, pero trae grandes oportunidades. Y para la educación superior en Latinoamérica trae grandes oportunidades para ayudar a nuestras sociedades a su crecimiento, a su evolución, a su adaptación en este nuevo mundo. ¿Qué recomendaciones o qué pinceladas le puedes dar a estos líderes en las diferentes instituciones como una especie de hacia dónde ver, dónde está el norte? Todos sabemos que hay mucha incertidumbre y no conocemos el futuro, pero tal vez sí podemos tomar algunos criterios o acciones iniciales en esa línea. Yo creo que la primera gran tarea es preguntarse o resignificar cuál es el rol de la universidad en los próximos 50 años. Hay que hacerse la pregunta, porque no la hemos hecho. Fíjate que tenemos profesores que nos formamos en el estructuras universitarias que son del siglo XIX, profesores que fuimos formados en el siglo XX y desafíos y oportunidades que son del siglo XXI. Entonces, la institución tiene que volver a repensarse. Primera posibilidad única es volver a repensarse, desde su misión hasta sus estructuras. Porque esto también cambia estructuras. O sea, no podemos pensar de que, no, es que esto se lo vamos a pasar. El peor error de las instituciones es, la inteligencia artificial, vamos a la vicerrectoría de tecnología. No, no es así. O vamos a la dirección tecnológica. No es eso. Entonces, primero significa repensar la investigación, repensar la gestión de la docencia, la vinculación con el medio. Entonces, primero hay que repensarse. Y repensarse significa salir de la caja, pero significa comprender muy bien de qué se trata esto. Porque el problema que tenemos es que, pese a la gran incertidumbre que hay, es que tampoco sabemos. Y muchas veces la opinión es desde la desinformación. La segunda recomendación para las instituciones es, sí o sí, valorar el riesgo positivamente. A lo mejor hay que mitigar el riesgo, pero hay que hacer Hay que correrlo, hay que aprender a fallar. Y no solamente a fallar, sino valorar que estoy aprendiendo con ese fallo. Correcto. ¿Ya? Aprender del error. Hay toda una variante de aprendizaje basado en el error. ¿Ah? Y tercero, yo creo que la recomendación para los líderes es la distribución de las experiencias que promuevan al interior de la institución. No pensar que hay una unidad dedicada a esto. No, necesitamos que muchas personas en distintos niveles, en distintas funciones, en distintos roles, estén experimentando cómo potenciar sus puestos laborales, sus roles, su trabajo con IA. Hacer un casting masivo de esto. Ya, pero masivo, y ver qué sucede, y uno se va a encontrar con grandes... Mira, el mejor ejemplo que tenemos en tecnología, en Lotus 123. Pensada para los contadores para sacar cálculos. Hoy día usamos Excel para todo, desde hacer una tabla hasta... ¿Pero por qué se dio eso? Porque los usuarios le dieron la morfología del uso del Excel. Le encontraron la El utilidad. Sí. Con la inteligencia es lo mismo. Exacto. Lo que no hemos logrado todavía, porque no sabemos, es poder identificar este uso desde mi metro cuadrado. Sí. Es mi metro cuadrado el que tiene que decidir qué sucede y cómo lo voy a usar. El individuo. Y su contexto, y su entorno, y sus necesidades. Y su creatividad. Y su iniciativa. Y sus problemas. O acuérdate, cuando las secretarias pasaban de la máquina de escribir al WordStar, no sé, ¿Sí? Que hacían el centrado con el espaciado. Sí, pues. No, ese tipo de cosas tenemos que comprender de que tenemos que estamos en un proceso no de adopción tecnológica, sino de transformación de cómo comprendemos el mundo, de cómo somos universidades. Ojo, es que es más que eso.
Es más, el error también, adopción de la IA, no es adopción de la IA, es la adopción, o más bien es la repensar y transformar nuestros roles en el mundo, nuestra función en el mundo como individuos, como instituciones, como sociedad. Es distinto, entonces ahí tenemos que pensar que, y nuevamente, tampoco es una revolución tecnológica, es un giro copernicano, es un giro paradigmático, estamos en un momento de cambio de paradigma, no revolución tecnológica, porque no estamos reemplazando uno por otro, sino que estamos repensando qué significa la sociedad, la humanidad a partir de este nuevo ente. Mira qué interesante, con esto termino. Fíjate que los artículos están saturando el término de como se hablaba siempre de interacción humano-máquina, ¿cierto? Pero se habla interacción entre inteligencias. No es la máquina, es otra inteligencia. De tú a tú. Eso es totalmente cierto. La forma que vamos a interactuar con las máquinas ya no va a ser a través de ventanas o interfaces como las conocemos tradicionalmente, sino va a cambiar la forma. Pues, pero dime, ¿qué es más antiguo que el teclado? Eso es un resabio que tenemos de hace 60 años. Sí. Eso es lo más paleolítico que tenemos en los computadores, los teclados. Y el ratón. Y el mouse. Sí, el mouse. Es paleolítico eso. Sí, si tú para pensar, es paleolítico. Sí, la forma de interactuar va a ser mucho a través de texto, voz. ¿Cómo escribes tu WhatsApp? ¿Por teclado o por voz? ¿Cómo escribes? Ya, ahí tenemos un ejemplo. Debería ser por voz porque tiene que ser por teclado. Correcto. Aunque a veces cuando uno escribe por teclado, dependiendo del contexto, a veces uno lo quiere pulir un poquito más. Ah, bueno, pero también lo puedes corregir. No, ve, ahí te estás volviendo, prehistórico. Eso no puedes hacer con inteligencia también. Sí, bueno, sí, pues muchas gracias, Oscar. Un placer siempre conversar contigo y estoy seguro que toda la audiencia pues va a estar muy interesada y ha disfrutado mucho este podcast. Y recordemos, estamos en un giro copernicano. Eso quiere decir que todo cambia y estamos escuchándolo aquí, así que a todos nos toca contribuir, vivir nuestras propias experiencias e innovar. Gracias. Un cambio de paradigma. Así es. Ahí estamos. Es un giro paradigmático. Gracias. Busca